Poder cruzar de un país a otro en Europa sin siquiera sacar el pasaporte, esa es la promesa del espacio Schengen, ¿no? Es sin duda uno de los logros más concretos y visibles de la integración europea. Pero hoy, esa promesa está bajo una presión enorme y su futuro, la verdad, es bastante incierto. Vamos a analizar bien por qué. Para entender lo que está en juego, pensemos un momento en esta frase. Schengen no es solo un acuerdo político en un papel. Es, como dice aquí, una de las formas más tangibles de la integración europea. Es esa experiencia diaria de libertad para millones de personas, la prueba de una Europa unida que se siente al cruzar una frontera casi sin darse cuenta. Para desglosar bien esta situación, vamos a seguir una ruta de 6 puntos. Primero, vamos a definir qué es exactamente el espacio Schengen. Luego, analizaremos por qué está bajo presión, qué papel juega la migración en la política y esa tentación de volver a los controles. Y al final, veremos la respuesta de la UE y lo que todo esto significa para el futuro de Europa. Muy bien, entonces arranquemos por lo básico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Schengen? A ver, el espacio Schengen es esta zona gigante de 29 países donde la gente circula libremente, sin controles. Pero, y esto es clave, para que eso sea posible, se necesitan otras dos cosas que a veces no se ven. Una gestión común y segura de la frontera exterior. Y dos, una cooperación policial muy estrecha entre todos los países. Es como un sistema de 3 patas que tienen que funcionar en un equilibrio perfecto. Y es precisamente en ese equilibrio donde surge el conflicto central de nuestro análisis. El sistema está bajo una tensión enorme. La idea de Schengen se puede resumir en una sola palabra: confianza. Cada país está dispuesto a eliminar sus fronteras internas porque confía en que los demás van a proteger la frontera exterior común de manera eficaz y responsable. Es un pacto. Y claro, cuando esa confianza se empieza a romper, toda la estructura se tambalea. Aquí se ve el contraste clarísimo. Por un lado, tenemos la promesa de Schengen, que es como una cadena fuerte basada en la confianza mutua. Y por el otro, la realidad de hoy. Esa cadena se está debilitando. Cuando la confianza se erosiona, la reacción inmediata de los países es mirar hacia adentro. Es priorizar su propia política nacional. Ahora bien, pasemos a ver cuál es el principal motor de esta tensión: la forma en la que la migración se ha vuelto un tema político central. Es que la migración ya no es solo un tema de gestión o humanitario, se ha transformado en una herramienta política potentísima. De hecho, el Eurobarómetro de otoño de 2024 la coloca entre las principales preocupaciones de la ciudadanía europea. Y esto, claro, le da un peso electoral gigantesco, con la capacidad de movilizar votantes y hasta definir elecciones. Pero aquí es donde la historia se pone contraintuitiva, porque a pesar de toda esta percepción pública, si miramos los datos oficiales de la Agencia de Asilo de la Unión Europea, vemos una tendencia a la baja muy clara. Las solicitudes de protección internacional disminuyeron un 19%. Y ojo que no es un dato aislado. Frontex, que es la agencia de fronteras de la UE, confirma exactamente la misma tendencia. Los cruces irregulares cayeron un 26%, alcanzando su nivel más bajo en años. Esto nos lleva a la pregunta del millón. Si los flujos migratorios están disminuyendo, cuantitativamente hablando, ¿por qué el debate político está cada vez más encendido y la presión sobre Schengen no para de aumentar? Y bueno, aquí está la respuesta. Una vez que la migración se convierte en un tema de campaña electoral, los datos lamentablemente dejan de importar. La discusión política se desconecta de la realidad de las cifras. Lo que pesa más no es cuánta gente llega, sino cómo se utiliza el tema para ganar una elección. ¿Y cuál es la consecuencia más directa y visible de toda esta presión política? Pues la reaparición de las fronteras dentro de la propia Europa. En teoría, reintroducir controles fronterizos es una medida de último recurso, pero en la práctica se ha vuelto algo bastante habitual. Países como Austria, Italia, Francia y varios otros mantienen controles internos y casi siempre citan la migración o la seguridad como la justificación. O sea, la excepción se está convirtiendo en la nueva norma. Frente a esto, la respuesta oficial de la Unión Europea no es abandonar Schengen, sino todo lo contrario, es reforzarlo, endurecerlo para, en teoría, salvarlo. La estrategia de la UE va por 2 caminos. Por un lado, una reforma legal.
Se actualizó el Código de Fronteras para tener reglas más claras sobre cuándo se pueden reintroducir estos controles. Por otro, una solución tecnológica. El nuevo sistema de entradas y salidas que va a digitalizar todo el control de las fronteras exteriores para hacerlo más eficiente y centralizado. La idea es fortalecer el control de afuera para poder mantener la apertura de adentro. Ya para ir terminando, es importante ampliar la mirada y entender qué significa este desgaste de Schengen para todo el proyecto europeo en su conjunto. Hay una frase en el análisis que resume perfectamente el riesgo de fondo. Lo irrevocable puede empezar a parecer revocable. ¿Qué quiere decir esto? Que esos logros de la integración europea que dábamos por sentados, que parecían permanentes, de repente empiezan a verse como algo que se puede deshacer. El verdadero peligro, entonces, no es que Schengen desaparezca de un día para el otro. Es algo más sutil. Es el goteo constante, esa normalización de las excepciones, lo que poco a poco va debilitando la idea de que la integración europea es un camino sin retorno. Se daña la confianza en todo el proyecto. Y con esto llegamos a la pregunta final, a la reflexión. Si la libertad de movimiento, que es uno de los símbolos más potentes de la unidad europea, deja de ser una certeza para convertirse en una promesa condicional, que depende de la política del momento, ¿qué es lo que se pierde? La respuesta es que no se pierde solo una política, se pierde una parte fundamental de lo que significa ser parte de la identidad europea. Gracias por habernos acompañado en este análisis.